Una fecha del terror para la UC. Perdió con San Luis de Quillota y quedó con muy pocas opciones para conseguir el título nacional. A continuación, un detallado análisis de este lamentable episodio junto a la pizarra de Fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, ¿cómo alineó la UC frente a San Luis de Quillota? Hola César, repasemos la formación titular de los Cruzados. En el arco, el capitán Christopher Toselli ocupó el puesto de titular. Por el sector derecho, el lateral fue Stefano Mañasco, acompañado en la defensa central por el argentino actualmente chileno Germán Lanaro, Guillermo Maripán y, como es habitual también por el sector izquierdo, el lateral fue Fernando el Chiqui Cordero. En el sector centro del campo se volvió a repetir el mismo mediocampo de contención que brillara hace pocos días atrás ante Universidad de Chile, conformado por el sector derecho por Fabián Manzano y por el sector un poco más cargado hacia la izquierda por el juvenil Jaime Carreño, para dejar pocos metros más adelante, por primera vez como titular luego de muchos meses, a Diego Rojas debido a la lesión del siempre preferido por Mario Salas, Carlos Espinosa. En esta ocasión fue Dieguito el canterano cruzado quien ocupó las labores de enlace en la UC. Como puntero por el sector derecho, José Pedro Fuenzalida volvió a ser titular luego del gol que le marcó a la U en el Clásico y nuevamente, como es habitual por el sector izquierdo, en la misma posición estuvo Jason Vargas, para dejar nuevamente como único hombre en punta a Nicolás Castillo, quien volvía a Universidad Católica a la titularidad tras una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Matías, ¿cuál es tu análisis de cada jugador de la franja? Partamos como siempre por el arco. Christopher Toselli, una vez más, no logra entregar su valla invicta. Podremos decir que el gol de San Luis de Quillota no fue responsabilidad de él y poco pudo hacer, y además agregar que tuvo atajadas importantísimas tanto en el primer como en el segundo tiempo, que es verdad, significaron que el UC no sufriera un marcador más abultado en la ciudad de las chirimoyas y las paltas, pero por otro lado, Christopher Toselli, independiente de eso, es un arquero que lamentablemente en esta campaña de Universidad Católica, que ha sido bastante positiva en algunos aspectos y bastante negativa en otros, es un arquero que no gana partidos. Ustedes podrán decir que los partidos se ganan en el arco contrario y no en el propio. No, muchachos, también se gana en el propio. El Tati Buljubasic, el año 2005, quien soy el gerente de fútbol de Universidad Católica, no solamente marcó el récord histórico en el fútbol chileno de minutos invicto con su valla, sino que también lideraba una defensa que era muy buena, con hombres en ese momento como el argentino Inboden, como el mismo Mauricio Centeno, que era el líbero del equipo. Pero Christopher Toselli no solamente no entrega su valla invicta prácticamente en ninguna fecha de este campeonato, excepto con contadas excepciones con los dedos de una mano mutilada. Y no solamente eso, sino que efectivamente es un arquero que no le transmite seguridad a su defensa. Ataja, y ataja mucho. Christopher Toselli tiene buena estatura, muy buenos reflejos, generalmente se ubica bastante bien, es un arquero que llega bien a ambos lados del arco, tiene muy buen achique, es un muy buen cortador de centros, pero no es un líder innato, natural que necesita Católica, es que te gane torneos. Y carece de ese arquero hace mucho tiempo. Tampoco lo fue Paulo Garcés en su momento, un arquero lleno de condiciones, que por algo ha estado presente en los 3 equipos grandes del país y en muchas ocasiones en la selección, pero siempre como suplente. Christopher Toselli, fuera de su experiencia como sub-20 que le significó ser tercero del mundo, siempre ha sido suplente en la selección. Le falta esa pizca, precisamente esa personalidad que tienen jugadores que están por sobre él, como Claudio Bravo y el mismo Johnny Herrera, para llegar a adueñarse del puesto. No condiciones. Condiciones le sobran a Garcés y a Toselli, pero por algo no ganan campeonatos estos arqueros. No tienen esas atajadas que definitivamente te ganan puntos. No las tienen. Y lamentablemente Toselli en Quillota, si bien no fue el responsable de la derrota, porque lo vamos a ver después que es un tema más global que individual, una vez más, para su historial en esta campaña, no logra entregar su valla invicta, y eso definitivamente a Católica, prácticamente en esta derrota de 1-0 ante San Luis de Quillota, la aleja irremediablemente del título. Stefano Mañasco, gran partido el otro día ante la U, era llamado a ser nuevamente uno de los puntos altos de Universidad Católica, sobre todo por el sector derecho, que es precisamente en el clásico universitario por donde más la UC atacó a la U.
Y se esperaba que ese tándem que formó en ofensiva junto a José Pedro Fuenzalida se repitiera si considerábamos que San Luis de Quillota era un equipo que estaba obligado a ganar en su casa, ante su gente, para no descender. Era tan grande la obligación de San Luis por salir a buscar el partido que inexcusablemente Mañasco iba a contar con espacios por las orillas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que una vez más no contó con el apoyo o con la ayuda o con el complemento que necesita por la banda para ser un jugador relevante no solamente en materia defensiva, donde siempre destaca, sino también en materia ofensiva. Y al día de hoy, el Chapa Fuenzalida volvió a ser el mismo jugador opaco, irreverente y totalmente, ¿cómo lo podríamos decir de forma respetuosa? Irrelevante en la cancha de San Luis de Quillota. ¿Sabes, Matías? Es terrible que a un partido de que finalice el campeonato, recién Mañasco se pudo conectar en el segundo tiempo. Cuando se llenó de delantero, recién los vimos jugar hilada entre los dos. Entonces es inconcebible. Definitivamente lo de Mañasco, como decíamos, sobresale mucho a nivel defensivo. Por su capacidad individual, su capacidad técnica, sobre todo física, para sobreponerse en la línea. Pero en ofensiva, Mañasco tiene muchas ganas, mucho ímpetu y tiene mucha hambre en el momento de jugar. Si este jugador volvió de Holanda a Chile para ser campeón, él mismo lo ha declarado. No viene a perder el tiempo. Ya no es un joven cadete que viene a hacer sus primeros minutos en el equipo. Él necesitaba Fuenzalida. Católica necesitaba Fuenzalida. Vean, por favor, el análisis del último partido frente a Universidad de Chile. ¿Qué fue lo que nosotros anticipábamos de este partido ante San Luis? Católica es un equipo que se crea oportunidades. Fuenzalida fue no solo el que más tuvo, sino que tuvo las más claras del partido. Y con su pierna derecha no fue capaz de achuntarla al arco. Muchos lo elevaron prácticamente a ídolo por hacerle un gol a la U con pierna zurda. Pero tanto ante la misma Universidad de Chile como ante San Luis de Quillota, con su pierna derecha supuestamente hábil, no fue capaz de achuntarle al arco. Un jugador profesional de primera división de un equipo grande y que pelea el título. Impresentable. Entonces, en ese contexto, lo de Mañasco en faceta defensiva, bastante bien, logró controlar en largos pasajes del partido, no solamente a Boris Sagredo cuando se cargaba por el sector izquierdo, que Mañasco prácticamente ganó todos los duelos, sino que también pudo controlar de buena forma, cuando se logró hacer buenas coberturas con Germán Lanaro, logró controlar de buena forma al lateral izquierdo Gómez. En ese sentido, la franja derecha Universidad Católica no fue muy vulnerada, la mayoría de los ataques y el mismo gol vinieron por el otro sector de la cancha, y eso habla bien del trabajo defensivo de Mañasco, y el ofensivo lo vemos claramente disminuido debido a la muy precaria compañía que tuvo por su sector. Germán Lanaro, luego de un partido no excelente, pero aceptable que tuvo ante Universidad de Chile, volvió a ratificarse 4 días después como titular, en esta ocasión ante San Luis de Quillota. Podríamos decir en líneas generales que cumplió, tanto frente a Carlos Escobar, pero sobre todo al principal eje de ataque que comanda Jaime Grondona en la delantera de San Luis, fue bien controlado por Lanaro, lo anticipó en innumerables ocasiones, tanto por arriba como por el ras de piso. Eso sí, Grondona igual tuvo algunas ocasiones de remate al arco que contaron con la intervención de Christopher Toselli, pero dentro de todo, con la falta de continuidad que ha tenido Lanaro y de confianza por parte de Mario Salas, que se la da y se la quita durante este torneo, no era mucho más lo que podíamos esperar del ex central de Palestino, y me parece que a grandes rasgos cumplió en la defensa de la UC. Guillermo Maripán, un poco más cargado del sector izquierdo, una vez más, como ante la U, como ante San Luis y como ante todo el campeonato, es el defensor que va al sacrificio. Porque no solamente se encarga de resguardar su área y la portería de Toselli, sino también es el jugador que muchas veces sale hasta mitad de cancha para anticipar a los delanteros y a los volantes de San Luis de Quillota. Sale hasta mitad de cancha porque junto a Lanaro son los únicos jugadores altos que tiene Universidad Católica con juego aéreo para ganar los saques de meta que realizaba Fernando de Paul durante todo el partido, y en ese sentido es encomiable y es sumamente valorable. Recordemos que siempre hemos dicho que Maripán es de los puntos más altos de la UC en este campeonato, y precisamente también fue un jugador que, excepto en la jugada del gol, logró mantener bastante controlado a Carlos Escobar, y en general se mostró bastante solvente, ganando muy bien por arriba, jugando de buena forma con Cordero cuando pudo, o buscando la salida con Manzano y con Jaime Carreño, tratando siempre de cumplir de buena forma su faceta defensiva. Vamos al lateral, Fernando Cordero, un partido sumamente complicado. Hace 4 días atrás nosotros mismos lo elegimos como la figura del clásico ante Universidad de Chile, básicamente, y si uno observa las estadísticas del partido para hacerlo más objetivo,
el ataque de la U ese día se cargó precisamente por el lado de Cordero y fue precisamente Cordero y Maripán quienes más intervenciones tuvieron en ese partido. Se vieron exigidos y respondieron a la exigencia. El día de ayer, el ataque de San Luis de Quillota, a pesar de haber visto el partido ante Universidad de Chile, la apuesta de Miguel Ramírez fue nuevamente cargar la mano por el sector izquierdo de la defensa de la UC y definitivamente el equipo que ganó en esta ocasión la apuesta fue San Luis de Quillota. El uruguayo Cirino definitivamente fue un problema imposible de resolver para la defensa de Universidad Católica. Hace bastante rato que Cirino viene con un elevadísimo rendimiento y ha sido uno de los principales jugadores que ha permitido que San Luis remonte en estas últimas fechas y tenga alguna posibilidad de evitar el descenso. Si a eso le sumamos las subidas del lateral Pacheco, definitivamente, sin contar que obviamente Jason Vargas no es mucho lo que las responsabilidades defensivas que cumple, a Cordero y al mismo Maripán se le complicó mucho la tarea. Y así como decíamos que los goles y las principales aproximaciones no salieron por el lado de Mañasco, sí salieron por el lado de Cordero, y eso habla efectivamente no solamente de una baja faena, de un bajo rendimiento del Chiqui en este partido ante San Luis de Quillota, sino en general de todo el bloque izquierdo de Universidad Católica, no solamente una faceta individual. ¿Por qué? Porque lo de Cordero, insisto, en varias ocasiones, entre Pacheco, Cirino y los mismos volantes de contención que se proyectaban como Rencoret o Rivas, muchas veces generaban superioridad numérica sobre Cordero, dejaban a Carreño mal parado, a Católica la anticiparon muy bien arriba en la salida y en ese sentido, al cargar la mano por el sector izquierdo, Maripán muchas veces tuvo que salir de su posición y ya sabemos que la falta de continuidad que tenía Germán Lanaro hacen que los momentos de sincronización que tienen que tener ambos centrales en sus movimientos sean imperfectos y se produzcan los espacios que aprovechó, por ejemplo, Carlos Escobar para anotar el gol de la victoria. Baja faena de Cordero, pero en ese contexto decimos se debe más que nada a una forma en la cual defendió Universidad Católica en este partido y no tanto a deficiencias técnicas del Chiqui en esta posición. No, tía, y hay un tema, yo me fijé muy bien. Vargas defendió tan mal, que muchas veces Cordero estaba atrás defendiendo la línea y Vargas acompañaba al jugador que llevaba el balón y lo abandonaba. Lo abandonaba y lo dejaba solo a su suerte. Y yo quedé sorprendido porque uno espera el llamado al técnico a alguien decir, Vargas, baje, moleste, complique. Y se desentendían las situaciones, si es su banda también. Ante Universidad de Chile, el poco volumen de juego que presentó la U San Carlos de Apoquindo, que prácticamente no se aproximó al arco cruzado, como dijimos en el análisis del otro día, excepto balones detenidos, le facilitó la tarea a los defensores y a los laterales cruzados, no solamente para defender obviamente por su zona, sino también para proyectarse con mucha libertad y soltura por cada una de sus bandas. San Luis de Quillota no le dio respiro a Católica desde el minuto 1, tal cual nosotros esperábamos. Lo dijimos hace prácticamente un mes atrás. A Católica le quedaban prácticamente puros partidos, excepto Audax Italiano en la última fecha, con equipos muertos de hambre. Estos equipos son capaces de comer tierra y de comer piedras por quedarse en primera división. San Marcos de Arica, ganó San Marcos. San Luis de Quillota, ganó San Luis de Quillota. La Universidad de Chile logró zafar del descenso y es un plantel con un camarín totalmente dividido y que no tiene ninguna motivación mayor que jugar que por su misma camiseta y por recibir un cheque final de mes. Y mientras la U caminó en San Carlos de Apoquindo, San Luis de Quillota se subió a un Porsche, a un Ferrari y arrasó con Universidad Católica. El ritmo de juego que imprimió San Luis de Quillota, sobre todo por las bandas, con Pacheco y con Cirino, como hablábamos recién, así como por el sector izquierdo, con Gómez y con Boris Sagredo, no fue capaz Católica de resolverlo. Católica es uno de los equipos, sobre todo con Mario Salas en la banca, que más ritmo le da a sus partidos. Es un equipo sumamente intenso, sumamente vertical, que recupera rápido el balón y le gusta rápidamente salir por las bandas o con su principal eje de ataque. Pero tanto San Marcos de Arica como San Luis de Quillota demostraron en cancha, no solamente a nivel técnico, sino a nivel emocional, de carácter, tener un cambio más que Universidad Católica, y en ese sentido la victoria ya se veía venir. El primer gol en el primer tiempo y durante el lance del segundo tiempo, de principio a fin fue totalmente merecida la victoria de San Luis de Quillota, precisamente por la intensidad de juego que plantearon los dirigidos por el Cheito Ramírez. Vamos al mediocampo de contención. Fabián Manzano y Jaime Carreño, las grandes figuras ante Universidad de Chile el sábado pasado, fueron precisamente uno de los puntos más bajos en esta noche en Quillota. ¿Por qué? Básicamente no solamente por la anticipación que sufrieron en base a los volantes de contención que dispuso el Cheito Ramírez, como fueron Rivas y Rencoret, sino también porque estos jugadores
no solamente no dejaron jugar a estos volantes cruzados, sino que Católica sufrió ayer, tal vez como en ningún partido de este año, la dificultad para salir jugando desde su propia saga. La cantidad de balones que tuvieron que perder Lanaro, Maripán, Cordero y en algunas ocasiones Mañasco fue impresentable para un equipo que estaba peleando por el título. Y no se debe solamente a los ripios técnicos que mostraron los cruzados en una cancha sumamente rápida, como era la mojada cancha de Quillota, con un balón que parecía que pesara 5 kilos en vez del peso reglamentario, porque el balón corría a una velocidad que los cruzados no se adaptaron. No sabemos si entrenaron en cancha sintética esta semana o en condiciones más o menos similares a las del partido de esta noche, no lo sabemos, pero sí sabemos que efectivamente Católica se vio como un equipo muy inferior en el plano técnico frente a el cuadro de San Luis de Quillota, y eso se reflejó mucho en estos volantes que se vieron sumamente imprecisos, sobre todo Fabián Manzano al momento de hilvanar juego con sus compañeros. Uno podrá decir, ¿y quiénes había en la banca como reemplazo? Marco Medel. Ya sabemos cuál es el análisis que tenemos de Marco Medel. Al ritmo que jugó San Luis de Quillota, como nosotros lo anticipamos en la jornada anterior, Marco Medel hubiera sido una estaca plantada en el medio campo cruzado. Un espectador más. Un espectador más dentro de la cancha, en primera fila. César Fuentes. No sé cuánta diferencia hubiera marcado con lo que logró hacer Carreño o el mismo Fabián Manzano. San Luis de Quillota, con sus volantes y sobre todo que abrieron rápidamente juego por las orillas y el volumen de ataque se sumaban rápidamente los dos laterales y todo el equipo de San Luis de Quillota se instalaba en campo contrario en muy pocos segundos, prácticamente como un equipo grande que estuviera peleando el título. Católica no lo logró resolver. Y este mediocampo, en lo que es faenas de recuperación, no tuvo mayores problemas. Recuperaron muchos balones. Los jugadores de San Luis de Quillota también se vieron imprecisos en algunos momentos. Recordemos que ellos estaban también con los mismos nervios que Universidad Católica debido a la difícil situación en la que se encuentran en la tabla de posiciones. Pero al momento de jugar con el balón, el mediocampo de San Luis mostró muchísima más precisión, muchísimas mejor ideas muchísimo más claras y fue al fin y al cabo más contundente en el marcador que lo que realmente importa. Pocos metros más adelante, Diego Rojas, por fin, tal vez para nuestro programa y para muchos hinchas que han criticado tanto a Carlos Espinosa en este torneo, el pequeño volante formado San Carlos de Apoquindo tuvo la oportunidad de ser titular. Y en un primer tiempo sumamente complejo para el UC, que terminó bajo en el marcador, Diego Rojas definitivamente fue poco y nada lo que logró aparecer. Problema de Diego Rojas, en parte sí, se le vio a ratos un poco estático en la cancha, con muy poca movilidad, sumergido en la marca de los volantes de contención y de uno de los dos centrales de San Luis de Quillota que se adelantaban, porque en muchas ocasiones, recordemos que San Luis de Quillota su misión era matar o morir, quedaban mano a mano con Nicolás Castillo los centrales y otro central salía de su posición a marcar precisamente a Diego Rojas. En este triángulo que muchas veces marcaba la posición del balón y que se iba moviendo de acuerdo a donde se movía Diego Rojas, que obviamente los de San Luis vieron el partido ante la Universidad de Chile y Dieguito fue el principal motor de juego de la UC, este día definitivamente náufrago, no fue capaz de ser un jugador relevante y mientras estuvo en cancha hasta que lo sacara Mario Salas, fue poco y nada el real peligro que logró ocasionar para el arco defendido por Fernando de Paul. Y yo sentí que nunca se pudo acomodar a la cancha. No se logró acomodar. Nunca. Tampoco Nunca. Los volantes Carreño ni Manzano. De verdad la pelota muchas veces vimos que les rebotaba en los pies. Los controles más que los pases fueron sumamente imprecisos. Y en ese sentido se les arrancaba el balón de los pies Había muchas veces. un tema que era súper interesante ver que muchas veces los jugadores de San Luis lograban anticipar los balones sencillamente porque sabían cómo iba a botar. Exactamente, en cancha sintética uno podrá decir ¿qué tanta diferencia hay para un jugador profesional? Hay mucha diferencia. Si ustedes ven nuevamente el partido se darán cuenta de la velocidad a la que corrió ese balón con una cancha sumamente mojada. Definitivamente fue un tema que a Católica lo complicó. ¿Cómo le fue a Católica la última vez que jugó en una cancha sintética? Perdió 1-0 con Audax Italiano en la última fecha del torneo pasado. ¿Es factor o no es factor? En los dos partidos Católica perdió, siendo que la mayoría los gana, y en los dos partidos Católica ni siquiera hizo goles y casi no llegó al arco. En este partido de San Luis de Quillota, Católica no tiene ningún disparo al arco. Tuvo remates desviados, muchos centros, sobre todo en el segundo tiempo cuando San Luis se replegó y apostó al contraataque. Pero no hubo remates al arco, mientras ante la Universidad de Chile hubo más de 10 remates al arco, ante San Luis no hubo ninguno. Eso habla claramente de la dificultad que tuvo Universidad Católica. Punto 1 para hilvanar juego y punto 2 para llegar con real peligro al arco defendido por De Paul. Vamos a la orilla.
José Pedro Fuenzalida, ya lo adelantábamos en base al análisis individual de Mañasco. Un gol a Universidad de Chile, otro gol no recuerdo qué rival durante el campeonato, y poco y nada más del Chapa, ex capitán de Colo-Colo, ex lateral de Boca Juniors, de gran campaña en años anteriores en O'Higgins de Rancagua y en la misma Universidad Católica donde fue campeón en el 2005. ¿Y qué más? Fuera de la historia, fuera de la experiencia, fuera de la jerarquía, perdón, no la jerarquía, la experiencia solamente, ¿qué más ha sido el Chapa como refuerzo en este semestre? Poco y nada. Michael Ríos, independiente de sus problemas judiciales, ¿era menos que el Chapa Fuenzalida como para dejarlo partir a Deportes Iquique? Hoy Michael Ríos es uno de los referentes de Deportes Iquique, uno de los jugadores que más ha convertido, incluso jugando como volante de contención y en algunos casos también como volante por derecha, en Deportes Iquique, un cuadro de un rendimiento sumamente discreto en este torneo. Y el Chapa, poco y nada, no se juntó con Mañasco durante todo el partido. Gómez se lo comió en las anticipaciones, prácticamente el balón no llegaba, fue en salida, lo poco que hizo con Mañasco, pisando el área rival, fue más que nada por mérito del lateral cruzado, que le abría los espacios, que arrastraba a Gómez, que sacaba en algunos momentos o a Martorell o al otro defensor de San Luis de Quillota, y le generaba el espacio al Chapa. Y el Chapa en 2 o 3 ocasiones definió no mal, pésimo. Ni siquiera le achuntó al arco con su pierna derecha. Entonces, que el otro día mostrara con un poco de soberbia que le hizo un gol de zurda a Giovanni Herrera, no sirve de nada si en el partido que tienes que ganar. Nosotros dijimos el otro día, esta es más final que con la U. Porque San Luis tiene hambre, la U no tiene nada. La U no tiene nada y demostró no tener nada. José Pedro Fuenzalida definitivamente fue un fracaso en este partido y me parece que su contratación, teniendo solo 3 por reglamento Universidad Católica para este semestre, en la suma y resta de lo que ha sido su rendimiento este semestre, también podríamos evaluarla como un fracaso. Sector izquierdo, Jason Vargas. Tanto en este partido como en los últimos partidos y como en el campeonato entero de clausura 2016, de más a menos. Definitivamente Jason Vargas, excepto chispazos y algunos goles que convirtió en las primeras fechas, cuando la UC anotaba de a 4 cada partido y arrasaba con sus rivales, hace bastante rato está alejado del gol. Ante la U, lo dijimos el otro día, se perdió goles no solamente de muy escasa dificultad para convertirlos, sino goles importantes en un partido que también, al igual que este, era una final de campeonato. Ok, la UC ganó y ese tipo de detalles pasan un poco más desapercibidos, pero hoy la UC perdió. Y no solamente perdió en el marcador, perdió en juego, perdió la opción al título una vez más. Y perdió un jugador. ¿Cuál fue el aporte de Jason Vargas en cancha? Cuando Universidad Católica se planteó con este esquema y con esta formación titular, fue muy escaso. Pacheco definitivamente se lo comió, y si no se lo comía Pacheco cuando era superado por Jason Vargas, Martorell casi siempre se impuso por el sector derecho. ¿Hace cuánto rato que Jason Vargas, la principal característica que tiene el joven canterano cruzado, que es su gran pegada con pierna derecha, no logra patear al arco? Hoy por hoy, aquí se limita el aporte de Jason Vargas a ser el jugador que lanza los lanzamientos de esquina de Universidad Católica. ¿Esa es la gran promesa, la gran joya de la cantera cruzada? ¿Ese es el real rendimiento que le está sacando Mario Salas a este diamante en bruto que Católica pretende vender en el mediano plazo para poder alimentar las arcas del club cruzado? Yo lo veo fuera de foco, fuera de actitud. Es como que tuviera la cabeza en otra parte. Puede ser que la tengan en otra parte. Muchas veces jugadores jóvenes, como le pasó a Castillo hace no muchos años atrás, a estos momentos, a final de campeonato, puede que en su cabeza ya estén rondando algunas de las ofertas que efectivamente existen por este jugador y que no esté 100% enfocado en el objetivo, que no es otro que sumar puntos que le permitan a Lucé conseguir el título. Pero aún así, lo que mostró en Quillota fue tan bajo que podríamos ni siquiera evaluarlo como lo de Fuenzalida, que sí influyó mucho en el juego. Jason prácticamente no influyó. Malos lanzamientos de esquina, muy displicente y a ratos irreverente también, cuando Fernando Cordero se animaba a pasar por su espalda para apoyarlo por la franja izquierda. Las veces que se centralizó Jason, en muy pocas trató o contó con los espacios para poder patear al arco y simplemente tampoco buscaba alguna diagonal con Nicolás Castillo o con Diego Rojas cuando estuvo en cancha. Podríamos decir, más que un rendimiento negativo de Jason, simplemente inexistente en la cancha de Quillota, y Católica, a modo figurativo, podría decirse que jugó con 10 ante el cuadro de San Luis. Finalizamos con el Nico Castillo. Volvía
tras perderse el clásico universitario, que él sabía en Arica que si se ganaba una amarilla se perdía ese importantísimo duelo ante la U, donde Católica más lo necesitaba. Aún así Castillo cometió una estupidez en Arica que le salió barato, porque perfectamente le pudieron haber dado más fechas si lo hubieran expulsado. Volvió ante Quillota, Llanos volvió a la banca calladito, sabiendo que Nicolás Castillo es el goleador del campeonato y se la tenía que comer, porque él era el llamado a ser el salvador de Católica en esta noche. ¿Y qué hizo Castillo? Uno podrá decir que el mediocampo cruzado no le generó ocasiones, que los punteros de Católica fueron superados por los laterales de San Luis y no generaron ocasiones, que Castillo estuvo bien marcado por los centrales de San Luis de Quillota y lo superaron durante el partido. Ya, y Castillo cuando estuvo con el balón, ¿qué fue lo que hizo? Pidió un tiro libre sabiendo durante todo el campeonato que no es él el encargado o el designado para los tiros libres. 10-5 metros por sobre el arco de De Paul. En un momento del segundo tiempo, cuando quedaban varios minutos en juego, ni siquiera estábamos en los descuentos, que entre comillas uno podría entender la frustración de Castillo, desde esta zona de la cancha, 40-50 metros del arco de Fernando De Paul, Nicolás Castillo agarró la pelota y remató al arco, obviamente desviado desde esa distancia. Siendo que aquí hay jugadores que por él, para llegar con un balón en ventaja donde está él en el centro del área, dan la vida como Mañasco para recuperar un balón en esa misma zona, juntarse con un displicente Fuensalida y llegar a posiciones de ataque para darle un balón con ventaja a Castillo. Y él, sin ninguna consideración por su equipo, ni por el objetivo, ni por su propia carrera, llega y remata por sobre el arco desde 50 metros. ¿Es Nicolás Castillo un refuerzo para la Universidad Católica? Sí, claro, ha llevado 11 goles en el campeonato, cuando Católica hacía de 4. ¿Hace cuánto rato Castillo no es un jugador relevante en un partido de Universidad Católica? No solamente por estas suspensiones bastante inmaduras que ha sufrido, que son netamente culpa de él. ¿Hace cuánto rato que Castillo no es un jugador efectivamente relevante en estas finales? Desde que fue llamado a la selección que no lo vimos más. Recordemos el episodio del vertedero. Afortunadamente para él y para la Universidad Católica no fue sancionado por la NFP por ese dicho un poco desubicado en la previa de un clásico que la Universidad Católica terminó siendo humillada y que Castillo terminó comiéndose sus palabras. ¿A quién le has ganado, Nicolás Castillo, para hablar de vertedero del Estadio Monumental? ¿A quién le has ganado, Nicolás Castillo, para agarrar una pelota en la mitad de la cancha y patear por sobre el arco? ¿A quién le has ganado? En Católica no has ganado nada. En Europa no ganaste absolutamente nada. Volviste a Católica y lo más probable es que tampoco ganes nada este campeonato. Y estos son los campeonatos donde tienes todo, incluso un técnico que confía en ti más que en otros 3 delanteros, con más edad y con más experiencia que tú, tienes todo en bandeja para triunfar en la UC. Y en los partidos que la UC te necesita, como te necesitó hace 3 años en la final ante O'Higgins de Rancagua, que te perdiste goles en área chica, tampoco te tuvo en Quillota. Y así como tú eres responsable que Católica hoy día esté peleando el título por los goles que has convertido, también eres responsable que probablemente Católica el fin de semana, una vez más, no logre dar la vuelta olímpica. Matías, ¿cuáles fueron las claves que determinaron el fracaso de los cruzados en este partido? 2 claves tenemos para explicar la derrota de la Universidad Católica. Primero que nada, la responsabilidad del dueño de casa, San Luis de Quillota. Como ya lo marcamos anteriormente en el análisis individual, gran partido del equipo de Miguel Ramírez. Una cosa es tener la presión por ascender, por mantener la categoría, por mantenerse, por tratar de demostrar el fútbol que has durante todo un campeonato intentado demostrar en cancha y te ha costado tanto en base a resultados. Pero San Luis de Quillota poco a poco, estas últimas fechas, no solamente ha sido un cuadro que ha estado a punto de salvarse, sino que incluso es de los que mejor juegan en la primera edición del fútbol chileno. Me dirán ustedes, ¿cómo? Si está a punto de descender. Sí, pero recordemos que este campeonato es también la suma de puntos del campeonato de la apertura del 2015. Y en base a la suma de ambos torneos, es donde San Luis de Quillota está tan complicado con el descenso. Pero hace 2 semanas le ganó el clásico con mucha holgura a Unión La Calera. Hace menos de 10 días fue a Rancagua, en una cancha sumamente complicada, debido a las lluvias, y ante el puntero del campeonato logró hacer 3 goles con un jugador menos. Es más, estuvo sobre O'Higgins de Rancagua en un momento en el marcador por 3-1, 3-2. Aún así, O'Higgins de Rancagua, que es el cuadro líder y el principal llamado a ser campeón este día sábado, logró sobreponerse y derrotar a los dirigidos por el Cheito Ramírez. Pero no cualquiera le hace 3 goles a O'Higgins de Rancagua, ni a Unión La Calera en un clásico. Menos un equipo que está en el fondo de la tabla y con un plantel sin figuras.
Muchos de estos jugadores tuvieron algún pasado en la selección chilena, en alguno que otro club grande, en algunas selecciones menores, en el extranjero, pero este es un cuadro más que de nombres, de hombres, que al momento de tener que enfrentar la responsabilidad, como lo hicieron ante el líder del campeonato, con la obligación de matar o morir. Si ganamos, seguimos en la lucha. Si perdemos, nos vamos a la B. Se tomaron la pelota, se hicieron cargo de ella, dominaron a Universidad Católica durante 90 minutos de partido y se quedaron con el merecido botín que obtuvieron esta noche. Este equipo de San Luis dio muestra no solamente de tener un muy buen fondo futbolístico, un excelente fondo físico para el partido de ida y vuelta que se planteó durante el segundo tiempo, en el cual San Luis de Quillota fue ampliamente también superior ante Universidad Católica, sino también una base de carácter de asumir la responsabilidad en la cual estaban, tomarla, enfrentarla y superarla, que es realmente digna de aplauso lo que hicieron los jugadores de San Luis de Quillota y este fin de semana, cuando se enfrenten ante Deportes Antofagasta en otra final, en un duelo que el que pierde desciende y el que gana se queda. Me parece que los de San Luis de Quillota, a pesar de que van a jugar en condición de visita en el norte del país, llegan con la primera opción, no solamente en base a los últimos resultados, sino principalmente al carácter y al convencimiento, a la convicción que tienen sus jugadores en la propuesta de juego del Chaito Ramírez. La segunda gran clave que explica la derrota del UC pasa primero que nada, obviamente, por el alto rendimiento colectivo del cuadro de Quillota, pero también pasa por los cambios que realizó Mario Salas en la segunda fracción. Ustedes podrán decir, claro, es que el primer tiempo Católica lo perdió y fue superada por San Luis, había que hacer modificaciones. Claro, pero veamos cuáles son las modificaciones. Primero que nada, el Pájaro Gutiérrez, fecha 14, que no tenía minutos desde mediados de diciembre. Cuando se lesionó de un hombro tuvo que ser operado y pasó todos estos meses de recuperación. Desde mediados de diciembre, el Pájaro Gutiérrez, independiente de toda su experiencia y su currículum en Católica, en Colo-Colo, en México, en la selección, aún así no puede jugar en la fecha 14 un partido del ritmo que te planteó San Luis de Quillota. Ante la U podría haber jugado y no hubiera sido ninguna sorpresa que hubiera marcado, porque probablemente el Pájaro hubiera estado más fino en delantera que David Llanos. Y Católica se generó más de 15 ocasiones de gol ante Universidad de Chile. Pero recordemos que ante San Luis de Quillota no llegó al arco, no pateó nunca al arco. Y el Pájaro Gutiérrez no reemplazó al Nico Castillo, reemplazó a Diego Rojas. El jugador que tenía que hilvanar juego en Católica, que tuvo un bajo primer tiempo, sí, como todo el equipo. Pero sacaste a Diego Rojas, pusiste al Pájaro. ¿Y quién le iba a pasar la pelota al Pájaro? ¿Se le iba a pasar Maripano Lanaro desde 40 metros? Iba a llegar solo Mañasco Fuenzalida donde él, si ya sabes, durante todo el campeonato que este eje, generalmente cuando tienen jugadores con buena condición física y que presionan a pocos metros a los jugadores, son superados en materia ofensiva. Lo mismo por el sector izquierdo, Cordero llega muy bien cuando juega en San Carlos de Apoquindo y vas ganando 4-0. Y hasta el mismo Jason Vargas convierte goles, se centraliza, Cordero centra y entre los dos hacen tremendas jugadas. Pero no ante San Luis de Quillota, que estaban eléctricos. Estaban eléctricos estos jugadores, estaban electrocutados en la cancha. Estaban con las pulsaciones a 1000. Y se comieron a Católica en las bandas, en el sector medio, en todas las zonas. Entonces, la opción del Pájaro Gutiérrez por Diego Rojas era válida. Si sacaste el principal armador de juego que tiene la UC, no era válida. ¿Y dónde vimos jugar al Pájaro Gutiérrez? ¿Lo viste aquí en el área realizando movimientos coordinados, trabajados durante la semana con el Nico Castillo? No. Por acá deambuló el Pájaro Gutiérrez. No, juntándose con Fuenzalida, juntándose con Jason, estorbándose a ratos con Carreño en el sector centro del campo, pero jamás pisando el área donde el Pájaro está contratado y recibe un sueldo a fin de mes para ser un jugador desequilibrante. No aquí, y se le acá. dio retando a sus compañeros más encima, retándolo. Claro, impotente, porque obviamente el Pájaro volvió a Católica, no a esto, no quiere más de esto el Pájaro. No el Guaso Álvarez que volvió a Católica después de tener una exitosa carrera en Europa, en Argentina, en la misma Universidad Católica, no quieren más de esto. Y no es culpa del Pájaro tener que haber estado deambulando por acá si sacaste el armador de juego, pues viejo. ¿O acaso ibas a poner al Pájaro de 10, Mario? Siguiente cambio de Universidad Católica. Ya tenemos al Pájaro Gutiérrez con un esquema en el cual Diego Rojas no está acá. Hipotéticamente hubiera quedado Católica con 2 hombres, más o menos con el mismo sistema de juego que el de San Luis de Quillota, apostando obviamente a llegar por las orillas y con la subida de Carreño, apoyando al sector ofensivo de la UC. Pero pocos minutos después Mario Salas nuevamente nos sorprende como todo este campeonato, sacando a Fabián Manzano y poniendo a David Llanos, quedando Jaime Carreño cubriendo toda una circunferencia que abarca el ancho y largo de la cancha de San Luis de Quillota. Jaime Carreño.
Ustedes podrán decir, es que Jaime Carreño jugó más adelante, porque como San Luis se replegó, Católica se paró de esta forma en la cancha, con sus dos centrales apoyando obviamente a los laterales y conteniendo los contraataques. Efectivamente eso fue lo que pasó. Pero Católica durante todo el segundo tiempo, o desde que ingresó David Llanos como un tercer referente de área, no siempre estuvo así. Si recordemos que las ocasiones más claras del partido en el segundo tiempo fueron de San Luis de Quillota, había contraataque. Entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando Católica perdía el balón y cuántos minutos se demoraba no solamente en recuperarlo, sino que en volver a armar una jugada que permitiera que todos estos cambios fueran efectivamente útiles en la cancha? Porque Católica perdía el balón, por ejemplo, en el sector centro del campo, y estos volantes, obviamente al no ver oposición, por un tema simplemente numérico en el sector centro del campo, tocaban el balón con mucha tranquilidad. Y cuando ya Cirino lograba despejarse, o Pacheco lograban despegarse por el sector derecho, pelotazo largo para allá, porque sabían que Cordero ya estaba definitivamente en posiciones ofensivas, o pelotazo a la espalda de Mañasco, como lo han hecho muchos rivales en este campeonato, porque sabían que el lateral cruzado también ya estaba en misiones ofensivas. Y es así cuando jugadores rápidos, que son los que dispuso Miguel Ramírez en este partido y en este equipo de San Luis, como Boris Sagredo o el mismo uruguayo Cirino, desequilibraron en el segundo tiempo y generaron vía contraataque innumerables ocasiones de gol que Grondona, que Escobar o Mañín, cuando ingresó minutos más tarde, estuvieron a punto de liquidar el partido. En ese sentido, la apuesta con balón de Mario Salas podría haberle sido útil si efectivamente la Universidad Católica hubiera convertido, y si hubiera ganado tendríamos que tal vez callarnos, porque claro, Mario Salas tiró toda la carne a la parrilla, como él le gusta decir, y se hubiera llevado un triunfo merecido por buscar el partido. Buscar el partido no es sinónimo de merecer ganar el partido. Si pones a Jaime Carreño solo en el sector centro del campo y llenas arriba de delanteros, ¿cómo quieres que le llegue la pelota a esos delanteros si no es en base a pelotazos? Si San Luis estaba replegado y en ninguna zona de la cancha del medio campo de San Luis lograste generar superioridad numérica, ¿cómo sacas a los hombres que son aquí los que tienen que decidir hacia qué lado de la cancha se realiza el juego? Y eso fue lo que hizo Mario Salas. Dejó a Carreño en esta posición porque Maripán tampoco se proyectaba en ofensiva, porque Lanaro no se proyectaba en ofensiva, porque tenían dos delanteros, y ante la salida de Grondona y el ingreso de Mañín, tenían dos delanteros bastante rápidos, que junto a Cirino fue más lo que complicaron a Lucé con estos cambios que lo que la ayudaron. En ese sentido, el ingreso de Llanos, del Pájaro Gutiérrez, y minutos después del opaquísimo durante todo el campeonato Cristian Bravo por Jason Vargas, definitivamente desdibujaron a Lucé y nos hicieron recordar que Mario Salas no solo es un exfutbolista, sino también un ex rugbyista. Y Universidad Católica terminó con una línea de 4 defensores, un volante y 5 delanteros. Ya no estamos en los años 30, ya no existe la WWE. Ya no se juega así Mario Salas, ya nadie juega con 5 delanteros. Mientras más delanteros pongas y vas perdiendo en el partido, más me repliego yo, más te cierro los espacios y más difícil te la hago. Jugó Llanos, Nicolás Castillo, José Pedro Fuensalida, Cristian Bravo y Roberto Gutiérrez terminaron en la cancha. ¿Y cuántas veces pateaste el arco? Ningún tiro al arco. Esas son las claves de este partido. Gran partido de San Luis. Cambios totalmente improducentes para Universidad Católica. Matías, ya no queda más que empezar una época de conclusión y de análisis de cara ya a lo que va a ser el próximo año. Independientemente si sigue o no sigue Mario Salas, porque ya no podemos circunscribirnos solamente a su estilo de juego. ¿Cuál crees tú que son los jugadores de Universidad Católica que de frentón ya no deberían estar más en el plantel? Primero que nada me gustaría partir por las cabezas. Y la cabeza mayor de este tema es el Tati Buljovacic. Personalmente me he bancado el Tati todos los años hasta este campeonato. ¿Por qué? El ciclo de Martín Lazarte fue igual de poco exitoso que el de Mario Salas. Ningún título, ninguna copa, nada. La última copa que ganó la UC fue el año 2011, una Copa Chile, y el que estaba en la banca fue uno de los más criticados, que precisamente es un jugador histórico en la UC como Mario Lepe. Ahí está una galería en San Carlos de Apoquindo con su nombre. No se invirtió prácticamente en ese equipo y Mario Lepe ganó una Copa Chile. Pero después vinieron Lazarte, que llenó a Católica de segundos lugares. Llegó a la U y ganó 3 copas. Llegó después el ciclo desastroso de Falcioni, que ni siquiera terminó el campeonato.
un técnico que no conocía el medio nacional y que fue un desastre de principio a fin. Y luego llegó como gran solución un jugador ofensivo porque Falcioni era defensivo. Ese fue todo el criterio para que Mario Salas llegara a Católica. Sin mayor currículum que haber dirigido Barnechea, Huachipato y la selección sub-20 que tuvo un mundial relativamente aceptable en Turquía. Relativamente aceptable. Pero llegó a Católica en 3 campeonatos, no solamente no suma títulos, que es la única misión que tú tienes en un club grande como Universidad Católica, sino que suma también decepciones. No hay descensos, ok, no hay lugares muy bajos de la tabla como lo que le ha pasado a la U durante los últimos 3 campeonatos, pero Católica está llamada a ser campeón. Peleas el título y si pierdes el título es como dijiste tú en algún momento, no tanto por un tema de rendimiento institucional o porque te falten condiciones, que es lo que se podría quejar el Cheito Ramírez en San Luis de Quillota. Tienes todo en Católica para ser campeón. Y si Católica no ha sido campeón en este torneo, es por Mario Salas. Y si Mario Salas está tomando decisiones y a fin de mes cobra un sueldo por tomar malas decisiones en Católica, eso es responsabilidad del Tati, de Luis Larraín como presidente del equipo y de todo el directorio de Cruzados Sociedad Anónima. Primera persona que tiene que salir apenas finalizado el partido con Audax Italiano. Incluso si Católica es campeón, tiene que ser el Tati. El segundo que tiene que salir es Mario Salas. Y si ya entramos a la cancha, independiente del técnico que me pueda venir, que obviamente va a tener su propio paladar y sus propias exigencias, me parece que un buen nombre, para no quedarnos solamente en lo destructivo que es sacar a Mario Salas, sino que también debemos ser propositivos, me parece que un muy buen nombre, y precisamente identificado en algún momento con Universidad Católica, que llegó a ser capitán y campeón, es precisamente el técnico de San Luis que le ganó hoy día a la UC, Miguel Cheito Ramírez. Que ya nuestros comentaristas lo están proponiendo. Exactamente. Es cosa de ver las declaraciones del Cheito Ramírez. El Cheito Ramírez no vende humo. Dijo, nosotros sabemos lo que va a jugar la Universidad Católica, apostamos a ganar en los distintos sectores de la cancha, con duelos individuales. Individualmente todos los jugadores de San Luis de Quillota fueron superiores a los de la UC, a nivel colectivo y a nivel de ritmo de partido, de carácter. San Luis se comió a Universidad Católica con el equipo Mario Salas, y Mario Salas después ayudó en el segundo tiempo con cambios, como ya dijimos, totalmente improducentes, que en vez de acercarlos al objetivo, lo alejaron aún más. Me parece que el Cheito es una muy buena carta para llegar, y en caso que llegara, creo que jugadores que no le van a servir, los instrumentos que no le van a servir para la orquesta que pudiera armar en San Carlos de Apoquindo, si partimos de la zona defensiva, me parece que el primero que debiera partir de Universidad Católica podría ser Germán Lanaro. Es chileno, ya no ocupa plaza de extranjero, pero aún así llegó como gran opción de tirar arriba la línea defensiva católica, luego de muchas apuestas en los últimos años de Walter Ibáñez y de otros defensores como Botinelli y otros más que no recuerdo en este momento, y que han sido todos fracasos y ninguno ha pasado el año en la Universidad Católica. Y siguen llegando defensores argentinos, uruguayos, etcétera, y ninguno pasa el año en la UC. Y Lanaro claramente no es opción. Mario Salas lo ha relegado en la banca hace harto rato. Es muy probable que se retire. Otro que tiene que salir del UC, Constanzo. Habrá hecho una tremenda carrera en River Plate en su momento, pero recordemos que Católica llegó retirado. Llegó siendo titular en un momento en que Christopher Toselli tuvo que operarse su rodilla, y obviamente Constanzo fue el titular durante todo ese tiempo, pero no puede ser que estés ocupando una plaza de extranjero en un jugador que no juega ningún minuto en el campeonato. Es una estupidez. Si tú no tienes 11 extranjeros, el reglamento te pone una cantidad limitada de extranjeros, y tienes un extranjero que está en la banca. ¿Qué sentido tiene eso? Continuando en la defensa, me parece que los otros jugadores que están debieran mantenerse, pero claramente hay que reforzar esta zona, y lo veremos en el último capítulo de Fútbol Como en Casa, propuestas de quienes debieran llegar a San Carlos de Apoquindo. Pero primero me parece, Constanzo debe salir de Católica, Germán Lanaro debe salir de Católica. Si pasamos al sector centro del campo, hay que agarrar una motosierra y cortar varias cabezas. Primero que nada, Carlos Espinosa, fuera de Universidad Católica. Segunda cabeza que cortar en el sector centro del campo, Cristian Bravo, fuera de Universidad Católica. Tercera cabeza en el sector centro del campo que cortar en Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, fuera de Universidad Católica. Fuera de Universidad Católica. Vamos por el otro sector. Jason Vargas es un jugador vendible que tiene mucho más que entregar en Universidad Católica. Tiene condiciones, tiene motivación, tiene personalidad. Es referente fijo en las próximas selecciones juveniles sub-20. Es considerado siempre, anteriormente por Nicolás Córdoba antes que llegara a Palestino, y por el actual cuerpo técnico de la selección sub-20. Debe seguir en vitrina, debe seguir en Católica, pero en caso de ser vendido y recibir las lucas por el buen negocio que significaría este jugador, Católica va a tener con qué reforzarse. Y en ese sentido, esta va a ser una posición que hay que relevar, porque desde que se fue Mar González,
Jason Vargas no es precisamente un jugador de las condiciones para ganar la banda. Es un jugador derecho que juega por la línea izquierda. Bueno, Matías, yo te he dicho, a mí me gustaría que el nuevo DT, o si es que llegara un nuevo DT de la UC, lo coloque en el área. Exactamente, donde es realmente relevante. O por último puede ser un mediapunta bastante válido ante jugadores tan mediocres como Carlos Espinosa, que ya dijimos que es uno de los que tiene que salir. Otro más que se tiene que ir, cupo de extranjero, Sebastián Jaime. ¿Cuántos minutos ha jugado? No ha jugado ni siquiera un partido completo Sebastián Jaime. Otro refuerzo de Mario Salas de este semestre, no de hace un año. De este semestre, nefasto. Matías, nefasto. Y hay un tema súper interesante. Marco Medel, otro del medio campo. Mario Salas no es el único técnico y que le aparece al medio muy raro. Traen jugadores de su paladar, de su gusto y no los colocan. Y todos quedamos O así les da la confianza y los saca y los vuelve a poner y los vuelve a sacar. Lo de Germán Lanaro ya habla por sí solo. Lo de Kusevich llevaba 3-4 partidos. Fue expulsado ante San Marcos de Arica y no estuvo presente este día en Quillota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tantos cambios en la fecha número 14? Todo entrenador, el ideal es llegar a las fechas finales del campeonato con una oncena que prácticamente juegue de memoria. Es el sueño de cada entrenador. Y él se encarga semana tras semana de sorprendernos con distintos movimientos. La inclusión del Pájaro Gutiérrez por Diego Rojas es una cosa que realmente no se entiende. Y el trámite del partido así lo demostró. ¿Sabes, Matías? Me gusta mucho lo que tú has dicho de que esto no es física cuántica. Porque claro, uno podría decir, oye, quizá el Cheito Ramírez leyó nuestra previa de San Luis. Pero no estábamos diciendo nada del otro mundo. Era una cosa obvia. Y marcó el partido como tenía que marcarlo. Nada más que eso. ¿Y dónde está Mario Salas? ¿Qué está leyendo el partido él con esas innovaciones que no tienen sentido? Definitivamente hay intérpretes para la orquesta del director Mario Salas que son muy malos músicos. Hablamos ya de varios nombres que tienen que salir de la UC. Tal vez si Mario Salas continúa, diremos en una semana más qué nombres podrían llegar, según nuestro paladar, a reforzar a Universidad Católica y a ejecutar de mejor forma la propuesta de Mario Salas. Pero si ya los errores defensivos que tienen a Toselli como uno de los arcos más vulnerados de este torneo son responsabilidad de Mario Salas, la peor de las responsabilidades, y por eso partimos desde la cabeza del Tati, es los refuerzos que han llegado al UC. Son realmente de un rendimiento paupérrimo. Y si bien este semestre uno podría rescatar a Nicolás Castillo por sus 11 goles, de los cuales 4 han sido de penal, y se ha perdido 2 partidos por tonteras extrafutbolísticas, estamos hablando realmente de refuerzos, de un refuerzo como Jaime, que prácticamente no ha jugado en este campeonato y que ocupa una plaza de extranjero, del Chapa Fuensalida, que fuera a hacer un gol con pierna izquierda, después con su pierna hábil no es capaz de achuntarle al arco en 180 minutos. Y aparte, Matías, a mí me da mucha pena con Lucé porque no sé si es así, pero tiene una de las grandes canteras, tiene un grupo de futbolistas muy buenos. Yo creo que va a ser muy difícil que volvamos a ver a la Católica con canteranos tan buenos jugando en una misma generación. Desde los años 80 que no pasaba. Y se puede perder. Se puede perder. Si no eres capaz de reforzarlo con hombres de jerarquía, eres realmente incapaz de aprovechar una generación así. Y en vez de vender un maripán en 5 o 7 millones de euros, probablemente se vaya como Andía a España por 2 palos, 1 palo, 2 palos y medio. ¿Por qué? Porque en su currículum no va a figurar ninguna copa. La definición del torneo de clausura se realizará este sábado 30 de abril, cuando los equipos con opciones al título jueguen de forma simultánea. Así, la UC enfrentará a Audax Italiano en el Estadio San Carlos de Apoquindo. La pregunta de la semana: ¿quiénes creen ustedes que deben partir de Universidad Católica? Los invitamos a dejar sus respuestas y sus comentarios, a que le den un me gusta a este video y a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos pronto, adiós.